Gracias, señor Contralor. Damos la bienvenida a la señora congresista Lourdes Alcorta. El congresista Mario Mantilla también pidió uso de la palabra para hacer una intervención. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor Contralor, en la sesión anterior yo hice una observación respecto a la disposición complementaria número 10, a la 10ª, respecto a los mecanismos de veeduría, porque acá solamente se habla de que deben implementarse medidas de veeduría sobre la información económica, contable y financiera de las personas comprendidas en este proyecto de ley y el 003. Comenté también de que en la práctica judicial, cuando se nombran interventores en información, seguramente ustedes deben conocer estos términos, qué cosa es un interventor administrador, qué cosa es un interventor informador. En la práctica judicial estos han estado, entre comillas, pintados porque nunca les han alcanzado la información a las empresas para que puedan hacer informes adecuados, y hasta que el juez los requiera, les haga requerimientos a la empresa afectada con la medida cautelar, pasan meses y meses y nunca se concreta absolutamente nada. Por eso yo decía que, o sugerí, de que de repente por cada proyecto se designe un administrador con facultades de representación, y de esta manera se garantiza también la cadena de pagos. Existen más de 60 proveedores, más de 160, ¿no? más de 160 proveedores que están prácticamente en un proceso de quiebra, de insolvencia, porque no se han cumplido con los pagos. ¿Quién garantiza realmente, así como está el proyecto o la propuesta, de que se cumplan con todas las obligaciones? Escuché yo al congresista Mulder decir inclusive de que debía hacerse una prelación de pagos, ¿no? Pero acá tampoco se habla de prelación de pagos, para ver por lo menos respetar el pago de los trabajadores, de los tributos, entre otros conceptos. Entonces, ahora, el otro punto es, desde el momento que se establece que solamente se debe retener el 10% de los pagos, en todas las propuestas económicas de todos los proyectos siempre hay una propuesta económica, y generalmente la utilidad es el 10%. Pero acá estamos hablando de que ha habido actos de corrupción donde se han pagado millones de dólares, y esos millones no van a salir de la utilidad, van a salir probablemente de alguna sobrevaloración o de algunos adicionales que quiera cobrar la empresa. Entonces, ¿quién va a controlar esto? ¿La misma empresa? ¿O sería recomendable poner un administrador que realmente tenga facultades de representar y manejar cada proyecto? Con autonomía, por supuesto, ¿no? De esta manera se garantice el correcto manejo, que no se paralicen las obras, que no se paralice, que los trabajadores no pongan en riesgo su trabajo, entre otras cosas. No sé si han hecho algún tipo de análisis sobre estos puntos, señor Montalvo. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Si nos permiten, hay una pregunta más que ha solicitado el congresista Modesto Figueroa para que el Contralor pueda dar respuesta a ambas y pasar también a la intervención del Ministerio Público. Entonces, si nos permite, el uso de la palabra del congresista Modesto Figueroa para la pregunta al señor Contralor. Gracias, presidente. Permítame saludar a todos los congresistas que se encuentran y a todos los señores que nos visitan. Yo quería preguntar algo que es importante, señor Char. Si ustedes tienen, digamos, ¿qué mecanismos están usando ustedes para controlar? Tenemos en nuestras instituciones del Estado, como el MEF, bueno, todas las instituciones que estarían actuando raro. Hay alcaldes que están pagando el diezmo, el 5%, que eso no se ve a la vez, ¿no? Pero es grave eso porque es la plata de todos los peruanos. Sin embargo, los que le dan el diezmo, los que le dan el 5%, eso sí, feliz, sale la chamba, pero a los que no les dan, les hacen observaciones tras observaciones, y hay 4 meses, 2 años, 3 años en esas observaciones y nunca salen sus proyectos. Yo quisiera saber si ustedes tienen algún mecanismo, cómo llegar a controlar, de qué forma ayudar a esos alcaldes que están sufriendo a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias al congresista Modesto Figueroa. Señor Contralor, puede hacer uso de su tiempo para la respuesta que tenga. Yo comparto muchas de las preocupaciones de los congresistas Figueroa y Mantilla, pero, a ver, yo creo que si podemos separar los problemas y resolverlos uno por uno, creo que podríamos avanzar
en la solución del problema general, ¿no? A ver, un tema es el tema de las empresas, ¿no? En eso la Contraloría tiene poco que decir, porque nosotros trabajamos sobre el ámbito público, ¿no? En el caso de la generación de estos mecanismos de intervenir con un administrador la obra, ¿no? Eso existe efectivamente, pero es bien complejo, ¿no? Además, estamos hablando, como les digo, de múltiples obras, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar la calidad técnica de las personas que van a intervenir esa obra, ¿no? Yo creo que lo mejor ahí, y si me permiten y disculpen mi insistencia, a partir de la evidencia que tenemos, lo mejor es ahí aplicar para las obras públicas un modelo de control concurrente. Porque con ese modelo de control concurrente, estos problemas que incluso ha mencionado el congresista Figueroa, ya no se dan con esa profusión. Porque ¿en qué consiste el modelo de control concurrente? La Contraloría está ahí acompañando el proceso de realización de la obra. Desde que se hacen las bases, nosotros nos pronunciamos a ver si las bases están dirigidas o no, ¿no? En segundo lugar, nuestro segundo hito de control, hacen la adjudicación, decimos si la adjudicación está de acuerdo a ley o no, exponemos ante la sociedad los hechos. A las 48 horas de haber sido notificado el informe de control, que lo hace ya no solamente un contador, sino un equipo multidisciplinario adecuado a la naturaleza de la obra. Por ejemplo, si estamos hablando de la reconstrucción, lo hacen ingenieros hidráulicos, ingenieros civiles. Junto con los auditores, se expone y toda la sociedad reacciona. ¿Por qué esto ha tenido, como les digo, una rentabilidad económica directa en materia de ahorro de recurso público? Es porque frente a esa situación, todas las instituciones, al generar esa información oficial, actúan. No solamente los medios de comunicación y las redes, sino también las instituciones oficiales. La OCE, por ejemplo, ¿no? O la Fiscalía, porque estamos revelando los hechos, que en muchos casos constituyen nulidades de proceso. Y entonces la OCE los comunica y se retrotraen los procesos y se empieza de nuevo. Es decir, se corrige. O en muchos casos, en el proceso de reconstrucción, los informes han permitido que los señores fiscales inicien sus investigaciones preliminares. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que normalmente se corrige, es decir, el problema de la corrupción ya no se da. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso, efectivamente, como se ha mencionado, de las veedurías? Yo lo repito, yo estoy absolutamente convencido que es necesario y conveniente el control social, pero tiene que regularse adecuadamente. No vemos en la norma ninguna mayor detalle de cómo van a operar estas veedurías ciudadanas, cómo se van a conformar. O sea, hay que ser conscientes también de que estamos en un clima absolutamente politizado. Esas veedurías es el mismo problema que estamos ahora tratando de resolver en nuestro programa de voluntarios de monitores de control. Yo no quiero que la información a la cual van a tener acceso estos monitores para ayudarnos en la supervisión de la obra sea usado políticamente. Entonces, hay una serie de requisitos y consideraciones que entiendo estarán en el reglamento o que incluso debería establecerse con alguna precisión en la propia norma, y con gusto, como les decía, vamos a aportar nuestra experiencia en esa materia para poder perfeccionar ese extremo de la norma, ¿no? Gracias, señor Contralor. ¿Me pide una introducción del congresista Lescano? Sí, presidente, solamente para mostrar una preocupación. El Contralor refería que los corruptos son los funcionarios de las empresas y no las empresas mismas. Pero la experiencia demuestra todo lo contrario, porque la empresa Odebrecht, por ejemplo, tenía una gerencia para coimear. Toda la organización estaba podrida, la empresa ahí tenía una responsabilidad, obviamente, y conocían que operaban de esa manera, ilícitamente. Aquí es igual. Aquí es igual. O sea, no podemos hacer, digamos, una abstracción de esa naturaleza, porque la experiencia está diciendo otra cosa. Es decir, no lo castigamos solamente a ese funcionario que entra con una mano atrás y otra adelante, pero quien tiene el dinero es la empresa. Entonces, si la limpiamos a la empresa, impunidad, pues. La empresa conoce. La estructura de la empresa establece una serie de mecanismos ilícitos. Entonces, yo creo que la Contraloría tiene que
tomar en consideración también eso. Me pide una interrupción al congresista Torres. Sí. Pues te ve la presidencia, señor Lescano. El congresista Torres puede hacer una palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. O sea, sin apartarnos de que evidentemente necesitamos encontrar una sanción para estas empresas, lo que sí invocaría, presidente, a todos los congresistas es que nos demos cuenta de que tenemos que encontrar una solución que también cautele los derechos de los proveedores y de los trabajadores. O sea, personas que si bien tienen algún tipo de relación con estas empresas que han actuado definitivamente mal, la solución no es simplemente poner una bomba y se acabó con esas empresas. O sea, tenemos que ir un poquito más allá y pensar de manera responsable en qué sucede con los proveedores y qué sucede con los trabajadores de esas empresas. O sea, personas que no tuvieron un margen de decisión y que el día de hoy son los principales afectados. Entonces, en el mismo sentido que lo congresista Lescano, por supuesto que nos preocupa, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes y tenemos que ser responsables de que acá los primeros perjudicados han sido los proveedores, micro, pequeñas empresas y los trabajadores de estas empresas que han sido sorprendidos por directivos evidentemente malintencionados. Gracias. Gracias, congresista Torres. Si me permite una interrupción a la congresista Alcorta, Sí, se me permite... Congresista Alcorta puede hacer uso de la interrupción. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Todos sabemos lo que ha pasado con el tema 003 definitivamente, ¿no? Que lo ha dado el Ejecutivo. Pero el Ejecutivo, cuando se inició la comisión Lavajato, que la presidió en un inicio el señor Víctor Albrecht, al fiscal de la Nación acá y al señor Jaime Castro y a las empresas consorciadas que estuvieron acá, hablamos muy claramente del 003. Y lamentablemente lo que ha pasado en el país es la corrupción más grande de toda la historia republicana. Ni siquiera la independencia de España, ni antes de la guerra con Chile, con el tema del gran salitre. Sin embargo, creo que son las formas que se puede llevar a cabo porque hay que solucionar el problema para luchar contra la corrupción, porque corrupto es cualquiera. Puede ser un ministro, un empresario, el presidente, el congresista, el fiscal, cualquiera. Pero acá hay un problema de los diablos en este país, en esto porque todo está paralizado. Y lo que a mí me ha conmovido es escuchar al señor Alache el otro día, donde hay más de 60 empresas quebrando, cientos de empresas quebrando, gente sin pago, todos en una cadena de pagos paralizados porque el Ejecutivo no ha tenido la más remota idea cómo responder a toda la situación. El señor Zavala, sentado acá con Marisol Pérez en la comisión Lavajato, se les preguntó por el 003 y se les pidió que no impidieran la cadena de pagos, porque acá hay mucha gente víctima del tema de acá. Comencemos por el tema de la Contraloría, porque lo hemos visto y le hemos dicho al señor Schack para apoyarlo inclusive. Y le reitero el apoyo, por lo menos de parte de la bancada nuestra, igual que de la Fiscalía. Pero si comencemos porque todos los auditores o controladores que están en los gobiernos regionales y municipales no sean pagados por ellos. Comencemos por ahí. Porque uno se debe al que le paga el sueldo. Entonces comencemos que hay que hacer una forma de reestructuración para que todos los auditores de las municipales sean pagados directamente por la Contraloría a nivel nacional. Entonces ya no sean pagados por el propio gobernador o el alcalde. Cuando hayan obras más allá que pasen una cantidad determinada por la dimensión en plata o en ejecución, ese auditor tendrá que pedirle apoyo a la Contraloría y pondrán veedores, por ejemplo. Entonces empecemos a solucionar el tema. Pero hay que solucionar el problema ahorita del señor Alache y los proveedores al cual les representa. Inclusive los bancos, todo el mundo se ha paralizado. Lo que sí ha sido una barbaridad, la vergüenza patética y dramática de este país, es que ha habido gente empresaria que yo conozco, tengo amigos ahí, que con las canas en la cabeza, bañados en plata, lamentablemente hayan terminado con prisión preventiva. Todos bañados en plata. La angurria no los puede llevar a estas alturas de su vida a estar con prisión preventiva porque pecaron, y saquearon al país. Cuando más plata había en el país, más lo han saqueado. Y eso se tiene que corregir con sentencias. Considerando además que las sentencias hoy día dadas en el Poder Judicial de prisión preventiva también son un exceso, todo lo convierten en prisión preventiva el día de hoy, pero sí tenemos que sancionar. Con ojo al señor somos amigos, nos conocemos abiertamente, al señor lo escuchó por otro día por primera vez, pero sí es patético escuchar que hay una cadena de pagos paralizada y un país paralizado porque el Ejecutivo no ata ni desata, no da pico en bola, no tiene idea de lo que tiene que hacer. Entonces, presidente, lo que puedo aportar en este momento es justamente lo que hemos venido hablando con el señor Schack, todo el apoyo que necesiten. La Fiscalía exactamente lo mismo, porque tenemos que saber quiénes son los responsables de este saqueo. Pero comencemos por ordenar la casa. Yo no sé si ya se presentó el proyecto de ley, lo hemos conversado,
para que todos los que sean auditores controles de toda la parte ejecutiva del país, porque todos los municipios también son el Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, todos, los auditores son pagados por la Contraloría directamente, se depositan en su cuenta. Nunca más dependerán de un gobierno regional ni un municipal, por ejemplo. Comencemos por ahí. Y lo segundo es, como obras grandes, presidente, a través suyo, a todos los que estamos presentes acá, poner pues veedores que lleven el proceso al pie de juntillas, cómo se está llevando las cosas. Porque eso de que hablar que hay 5%, 10%, tenemos todo el país paralizado, el Derby, toda la parte del norte, Pisco hasta el día de hoy, todo el país paralizado. Y eso no podemos seguirlo permitiendo. Eso es lo que puedo aportar por ahora, presidente. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Para que culmine su intervención, el congresista Lescano. Yo quisiera agregar lo siguiente, señor presidente. Aquí no se está proponiendo hacer volar a la empresa, ¿no? Poner una carga para que desaparezca. No. Se está diciendo que también esa empresa asuma su responsabilidad. Puede continuar la cadena de pagos, puede seguir funcionando esa empresa, pero no se puede decir, no, solamente ese funcionario es el corrupto, la empresa no. La empresa sabía, la empresa operaba, se utiliza la empresa, porque el funcionario corrupto no utiliza su dinero, utiliza el dinero de la empresa corrupta. Entonces hay que poner ojos también ahí, porque obviamente si no, bueno, impunidad, ¿no? Juan nomás es el responsable, pero la empresa donde trabajaba Juan y que esa empresa sabía lo que hacía Juan, no tiene culpa de nada. Entonces yo creo que no es así, porque la experiencia, señor presidente, dice todo lo contrario. Por lo tanto, yo le pediría al Contralor que también en esos extremos pueda verificar que hay empresas cuya organización son delictivas. Y la empresa Odebrecht era una de ellas, la experiencia más cercana que se ha visto. ¿Con quiénes trabajaba? Con empresas peruanas, que sabían perfectamente el pago de coimas. Entonces decimos, nomás son responsables los fulanos, sutano y mengano, y dejamos de lado a la empresa, obviamente eso conlleva impunidad. Gracias, señor. Gracias, congresista Lescano. Según nuestra agenda, tenemos la intervención del señor Rafael Vela Barba, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas, en representación del señor fiscal de la Nación. Doctor, ¿desea usted intervenir? Sí, Contralor. Disculpe, presidente, solamente para cerrar estas intervenciones. ¿Cómo no? Puede ser yo estoy muy de acuerdo con lo que ha mencionado el congresista Lescano. O sea, precisamente por eso es lo que mencionaba. Hay que separar. Una cosa es la responsabilidad de los dueños, los accionistas, los que han tomado la decisión, que tienen que ser procesados, sancionados ejemplarmente. Otra cosa es la organización. La organización también tiene que ser sancionada. Pues justamente para eso hay que identificar con claridad cuál es el monto de la reparación civil a través de un mecanismo que asegure ese pago a través de los fideicomisos. Pero también hay que garantizar, como habíamos conversado hace un momento, de que sí, pues, no los trabajadores, los proveedores, los profesionales de esas empresas, esas familias, no tienen la culpa directamente. Entonces hay que dejar, como usted bien ha dicho, hay que dejar que operen. Y ese dejar que operen en un proceso regulado que permita garantizar, restablecer la cadena de pagos, pero además que nos paguen, pues, la reparación civil, ¿no? En esa lógica, el dejar operar implica que puedan hacer acciones en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito público le corresponde la Contraloría, ¿no? En lo que hacen en el ámbito privado no nos corresponde, de acuerdo a nuestro mandato constitucional y legal. En lo que sí nos corresponde, yo coincido plenamente y vuelvo a afirmar, creo que este mecanismo al cual el congresista Alcorta hace referencia de veedores, en la práctica eso es el modelo de control concurrente. Eso es lo que está sucediendo en la reconstrucción con cambios. Ya se ha demostrado su efectividad. He invertido menos de 5 millones de soles y le hemos ahorrado al Estado más de 60 en las 42 horas que hemos intervenido. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, por ejemplo, antes de que se pague la valorización, la miramos pues, pero técnica y científicamente. Y entonces ahí, por ejemplo, hemos identificado una serie de pagos que no deberían haberse hecho, los cuales algunos se han hecho y se han sido descontados en las siguientes valorizaciones, y otros no se han hecho porque hemos intervenido oportunamente y entonces antes de pagar han reducido esos montos. Por eso estos 60 millones aproximadamente de soles que le hemos ahorrado al Estado invirtiendo 5 en una relación de 1 a 12, me lleva a pensar de que si podemos implementar para los proyectos grandes de más de 100 millones de soles, por ejemplo, que este modelo de control concurrente de manera plena, digamos, esta preocupación de que
no se vuelva a presentar sistemáticamente estos problemas de corrupción o de obras mal hechas, se pueda resolver. Y con relación al tema de lo que menciona la señora congresista Alcorta, efectivamente, ya el Congreso de la República aprobó, luego de todo un debate muy amplio, aprobó la ley de reestructuración y modernización de la Contraloría, la cual está pendiente de ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Esperamos que en los próximos días lo puedan promulgar. Una vez que la promulguen, vamos a iniciar este proceso de absorción de todas las OSIs a nivel nacional, porque precisamente no cabe ninguna duda que es inverosímil pensar que un controlador va a hacer bien su trabajo si depende del controlado. Entonces esperamos que incluso esa norma le faculta al Contralor General a poder reestructurar organizacionalmente la Contraloría, y entonces estamos a la espera de eso para todos estos avances en materia de control gubernamental que se han venido desplegando, se puedan consolidar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Nelson Chak, Contralor General de la República. Sí, pido interrupción, una cuestión corta. Gracias, presidente. Gracias. Yo quería hacer un comentario que me había olvidado antes que nada, pero voy a comenzar retomando. Si hemos aprobado la ley que la hemos conversado y el Ejecutivo no promulga la ley y falta reglamentación, ¿cuánto tiempo ha pasado de esto? Porque esto ha sido en el periodo del año pasado, o sea, en octubre, noviembre y diciembre. Entonces, si el Ejecutivo no es la persona más interesada para revisar eso, estamos fregados, porque la historia se va a repetir, porque este tema de la Constitución va a tomar 4 años. Y lo segundo, fue observado, todavía peor, todavía se ha sido observada peor. O sea, no sé qué es lo que ha observado el Ejecutivo. Entonces, de un gobierno de lujo, realmente, que hasta ahora no avanza. Y la pregunta sí le quiero hacer a los fiscales, pero es quien tengo un gran aprecio. ¿No estaríamos sentados hoy día acá, todos nosotros, enfrentando un problema que ha abarcado a todo el país y todo paralizado, si la Fiscalía, en su momento, desde el principio, hubiera dado impedimento de salida a todos los participantes, extranjeros y nacionales? Hubiera allanado todas las empresas brasileras y las consorciadas. Y se hubiera embargado sus cuentas bancarias, sus comunicaciones telefónicas, las redes, todas las comunicaciones. Y se hubieran sentado a decir, me ponen ustedes acá una cantidad base, un monto de garantía, invento, 100 millones de soles para yo, fiscal, sentarme a conversar con ustedes, si es que así lo decido, con todo el control de que nadie se me mueva del país, tengo todas las empresas bajo mi control, tengo todas las comunicaciones embargadas, me ponen 100 millones a ver si yo quiero conversar con ustedes. Y en función a eso, una administración bien importante, que dure 3 meses el formar todo esto, para que las empresas todas sigan trabajando. No se hubiera roto la cadena de pagos, todo hubiera estado funcionando y se van del país para siempre, pero nada se hubiera paralizado. La soberbia no es buena compañía, no lo digo por ustedes, sino como estar presentando la que... Y la impericia fue peor todavía, porque la impericia y la soberbia fueron una pésima combinación. Si hubieran producido otra forma, porque además las instituciones del Estado nada funcionó, nada, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, nadie funcionó, ni el Correo tampoco, porque la mía acá hay comisión investigadora por todos, pero tampoco funcionó. Pero no funcionamos, nos enteramos por Brasil, por Estados Unidos o por Andorra. No existimos como instituciones, eso ha sido lo patético. Pero otra hubiera sido el tema, otro hubiera sido la situación, si la Fiscalía hubiera actuado y se les dijo, en vez de cerrarnos con ese secreto cerrado, secreto, que nadie lo sabe hasta el día de hoy, del señor Hamilton Castro como Odebrecht, que hasta ahora nadie lo sabe, o con el señor Pérez, creo que fue el que intervino en los locales de Fuerza Popular, sin que la haya conocido el señor Pablo Sánchez, del cual soy amiga, y lo sabemos, lo aprecio mucho, con las discrepancias, pero encima allanaron la OMPE. Entonces, la impericia, la venganza, la soberbia no es buena compañía. Si hubieran procedido correctamente la Fiscalía, de impedimento de salida, el allanamiento de todos los locales, el embargo de todo y un control de la administración, hubiéramos puesto una administración especial para que todo funcionara. Las mismas empresas cochinas, inmundas, perversas, corruptas hubieran seguido trabajando bajo el control nuestro. Hubiéramos pagado a los proveedores, a los trabajadores, a la SUNAT, y hubiéramos agarrado un fideicomiso de las utilidades, el fondo, ¿para qué? Para recuperar lo que nos han robado, saqueado, y con una fuerte indemnización por los daños que nos han originado como país. Gracias. Gracias, congresista. El congresista Castro me pide una última intervención.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores congresistas. Buenos días a cada uno de nuestros ilustres invitados. Yo quiero ir un poquito más allá de estas cosas porque creemos que el tema de fondo es el romper la cadena de pagos, lo cual solamente es parte, o mejor dicho, la exposición gráfica de una serie de problemas que se han presentado, del incumplimiento de las funciones de cada una de las instituciones públicas. Hemos revisado en cada uno de los casos de Lavajato, que nos hemos dado la molestia de revisarlo de manera profunda desde el punto de vista económico, de ingeniería y también desde el punto de vista, lógicamente, que nos conocen los aspectos legales, por supuesto. No ha cumplido el Ministerio Público. Sobre este tema se han presentado N denuncias a nivel nacional, señores, y eso es necesario que lo sepamos todos. El Ministerio Público archivaba los procesos. Y la cadena de pagos justamente se traduce porque no se hizo de manera oportuna, no se corrigió esos problemas de la corrupción que se estaba generalizando ya en nuestro país, y esto tiene varios años. La SUNAT tampoco. Y aquí el elemento clave, señores, para tratar de disminuir drásticamente la corrupción, la llave la tiene el Ministerio Público, porque es el que hace los procesos de investigación, y la SUNAT. La SUNAT tampoco fiscalizó a las empresas. Y hay que ser claro, aquí responsables de esto. Aquí no se trata de decir los responsables son X, Y, porque no dimos tal o cual ley. El problema es que cada uno de nosotros no cumplió su respectiva función en su debido momento. Si el año 2006, 2007, cuando se denunció en el Ministerio Público, se hubiera tomado las decisiones correspondientes, es indudable que no estuviéramos viendo ninguna cadena de pagos. No se hubiera roto la cadena de pagos porque en su momento oportuno se hubiera tomado la decisión correspondiente, y estamos de acuerdo. Las empresas no son las que cometen los delitos, lo cometen las personas, pero esas personas deberían ser investigadas en su respectivo momento. Y nadie quiere asumir en el Ministerio Público la responsabilidad que hoy les compete. Y eso no sucede solamente aquí, en todo el país ha sucedido esto. Eso es grave, y nosotros por eso decíamos, el problema es cómo vamos a comprometernos con esta tarea en el Ministerio Público. Las denuncias correspondientes, y no solamente también las denuncias frescas, no solamente de Odebrecht o contra Odebrecht, sino con infinidad de otras empresas, y que lamentablemente son procesos archivados para no volver a repetir. El caso de la SUNAT, porque la SUNAT también está comprometido esto de manera directa, porque por la SUNAT se da el ingreso nacional. Están todas las empresas ahí registradas. Cuando debían de fiscalizar, no lo hicieron. Y nos hemos dado la molestia incluso de cursarles en algún momento algunas comunicaciones. Nos dijeron no, que no se les fiscalizó porque no están obligados a hacerlo. Pero sí fiscalizan al kiosquito de la esquina y les ponen un cliché ahí, una etiqueta, que no debe, ya usted está con cadena perpetua. Pero, señores, a Odebrecht no se le fiscalizó, y a los otros empresarios también, que son los subcontratistas, o en todo caso, los consorciados tampoco. Tenían vara. ¿Por qué se dan ese tipo de cosas? Y después ahora queremos nosotros restituir la cadena de pagos ¿a cuenta de quién? De todo el pueblo peruano, que va a terminar que pagar esa factura. Si es cierto que es necesario restituirles de alguna manera, porque supuestamente estamos pensando de buena fe, que ellos trabajaron de buena fe, las otras empresas que hoy están siendo afectadas, entre comillas. Pero ¿a cuánto afectamos en general con cada una de nuestras acciones? No nos ponemos a pensar que son millones los que están siendo afectados en el pueblo del Perú. Pero bueno, o sea, el tema de fondo, y también de igual forma la Contraloría, que el propio Contralor debe haber verificado que no se actuó de manera... por lo menos de la manera adecuada y de manera oportuna inclusive. O sea, cada uno tenemos, y es probable que también tengamos nosotros responsabilidad en el Congreso. En su momento declaraban de necesidad pública, etcétera, etcétera. Como tantas veces se declaran sin mayor conocimiento. No se hace análisis económico, de ingeniería, porque tampoco nosotros somos aquí, determinamos políticamente las cosas. Y estamos viendo que a estas alturas... Todos también, cuando son citados a la comisión, todos dicen, no, yo solo tengo el nivel político. Entonces, ¿para qué se hacen nombrar? ¿Para qué se hacen elegir si no van a tomar decisiones adecuadas? O sea, esta situación de la cadena de pagos, yo les quiero demostrar que esto es la parte final, la punta del aire dentro de lo que es todo. Si es que nosotros no modificamos el Ministerio Público, por lo menos no trabajamos sensatamente en el Ministerio Público, no lo hacemos en la Contraloría, no lo hacemos en la SUNAT, y mucho menos en el Congreso, todavía somos más periféricos porque nuestra responsabilidad es netamente política, pero cada uno es corresponsable de lo que está pasando.
y la cadena de pagos nuevamente dentro de unos cuantos años nuevamente vamos a estar viendo otra corrupción y otra cadena de pagos, y etcétera, etcétera. Al final de cuentas, eso perjudica, es cierto, a la economía. Por eso que no hay crecimiento económico. El crecimiento económico que se hizo hace años atrás fue ficticio. Y es ficticio, porque ahorita también podríamos inyectar y asumir todas las cosas y hacemos crecer a 7, 8%, 10% la economía. La economía tiene que, para crecer, tiene que crecer sanamente. Y la forma como ha venido creciendo, creció pues justamente con todas estas instituciones, simplemente cascarones, con mucho personal, ganando muy buen dinero de repente, pero que definitivamente no rendían los frutos que necesitamos el pueblo del Perú. Y en ese sentido, nosotros como congresistas también tenemos que asumir la parte que nos corresponde y de manera definitiva también tenemos que hacer los aportes que desde nuestro punto de vista, por supuesto, pero eso sí, las responsabilidades anteriores tampoco las podemos asumir, por supuesto. Pero yo a lo que quiero llegar es el tema de fondo, señor presidente, es que de manera definitiva esta situación de la cadena de pagos es una situación puntual que simplemente va a ser una situación, digamos, perentoria, momentánea, pero si no vamos a las situaciones de fondo, cómo está trabajando la SUNAT, y no verificamos esta forma, e inclusive si es necesario, como estaba hablando, como ya también lo solicitó el Contralor, la reestructuración de la Contraloría, y si no se reestructura también la SUNAT, en términos de hacer exámenes pues permanentes y sobre todo los principales contribuyentes. El caso de Odebrecht, que era principal dentro de los principales contribuyentes del país, y que no haya sido fiscalizado, por favor. Es increíble las formas como se han dejado de lado muchas cosas. En fin, señores, lógicamente, normalmente siempre las tiene con relación a las grandes empresas, pero bueno, se dejó de hacerlo porque simplemente, ¿por qué? Porque alguien de repente le dijo no lo hagas, pero algo pasó. Y por eso es que hemos llegado a la conclusión de que cada gobierno siempre está preocupado quién va a ser el próximo Contralor, o más aún todavía el de la SUNAT, porque por ahí están las empresas. Y las empresas que hoy están vinculadas, y después también estamos percibiendo que también están preocupados quién va a ser el próximo fiscal de la nación, ¿no es cierto? Se preocupan mucho, ¿por qué? Porque el Ministerio Público es el encargado de investigar las cosas. Y eso nosotros lo tenemos muy claro porque hemos tenido dinero, muchísimo dinero, lo vuelvo a repetir, el Contralor también ha visitado Tacna y ojalá que hagan algo porque esperamos eso del Ministerio Público. Se lo decimos aquí de manera directa al representante del Ministerio Público, que nosotros hemos tenido como 6.000 millones de soles por ingreso de canon minero. Y veamos cuáles son las obras efectivas que se han hecho. No valorizan ni siquiera la cuarta parte. Pero sí veamos cómo ingresan pobres a las alcaldías y resultan siendo millonarios. O sea, el Estado se ha convertido en una fábrica de millonarios. En todo caso, y esto es lo que ha sucedido también con Odebrecht, con todo esto. Y cuando son pueblos chicos, como, bueno, mi ciudad es de 300.000, 400.000 habitantes, y nos damos cuenta pues, cuando aquí mi vecino no tenía ni una chapa y ahora tiene vehículos, tiene casas, mansiones, casas de playa, etcétera, etcétera. En el caso de Lima todavía se puede ocultar porque es mucho más grande, pero eso es lo que nosotros reclamamos, el país, el pueblo reclama ese tipo de acciones. Y aquí, señores, con el respeto que se merece el presidente de la Asociación de Empresas ligadas, en este caso Odebrecht, y en este problema complejo, nosotros no nos estamos oponiendo a que se reestructure, pero tenemos que ir más allá. Si nosotros no hacemos nada en ese sentido, vamos a tener siempre el mismo Ministerio Público como lo continúa haciendo con todas sus cuestiones y más. Y ellos creen que nosotros somos titulares de la investigación. Nosotros no somos titulares de la investigación. Cuando hacemos una investigación política para determinar las responsabilidades de aquí hacia arriba, ¿quiénes son los que están en este cascarón y están involucrados en este tema? Pues sin embargo agarran en el Ministerio Público, no, esto no sirve, a pesar de los indicios que se les ha dado, y simplemente conversan o qué es lo que no se sabe qué es lo que harán con las autoridades. Al final de cuentas terminan archivados todos los tipos de procesos. Nosotros no les hemos dicho que esta es la prueba fehaciente y que con esto va a ser suficiente para que lo metan a la cárcel al alcalde o al presidente de la región o al gobernador regional en este caso, pero sí damos algunos indicios como para que continúen trabajando estas ideas. Pero lamentablemente, como usted seguramente, Contralor, ha visto también, nosotros hemos hecho un trabajo interesante en el caso de Tacna, pero sin embargo está dormido por el Ministerio Público. Y no se nos quiere brindar información. Otro detalle, señores congresistas, por favor, que nosotros... Sí, una interrupción lo está pidiendo el señor Mantilla. Sí, una interrupción, haciendo la invocación nuevamente que en esa estación era
preguntas para que los titulares Por eso, puedan responder. ¿No? Señor no Mantilla desea intervenir. Para finalizar, en todo caso, señor presidente, yo solamente quiero terminar en lo siguiente. No es una pregunta, es una invocación a que cada una de las instituciones públicas cumpla con su mandato. Aquí nosotros nos debemos a un mandato popular y nosotros somos el control político del país y por lo tanto tenemos que exigirle a cada una de las instituciones que hagan el trabajo correspondiente. Si no, ¿quién les va a decir? Si al Ministerio Público nosotros no le decimos nada o no quieren que les digan nada, cuando las cosas están ahí claras y evidentes, todo archivaban. Buenos días, señor presidente, porque si no se va a molestar un poquito usted.